pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Amigos, iglesia, sean bienvenidos a este nuevo devocional en casa. Mi nombre es Arnubio Sepúlveda y hoy tengo el privilegio de orar con la palabra de Dios. Hoy vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 28, la vida del rey Acaz. Y como introducción quisiera decir que hay una vieja expresión paisa que se aplica a esas personas que en extremo les falta inteligencia, sensatez y o dominio propio o amor o sentido común. Y me atrevo a decir, de acuerdo a lo que veo en la palabra de Dios, que el rey Acaz fue la tapa del congolo. Allí busquen por allá, googleen qué será eso de la tapa del congolo, pero a él se le aplica de principio a fin. Como contexto, recordamos que en algún momento el pueblo de Dios le pidió a Dios por medio del profeta Samuel que le diera un rey, como tenían todas las naciones. Esto a Samuel no le gustó, mas sin embargo, de parte de Dios le dijo al pueblo lo que le pasaría lo que harían con ellos los reyes. Les colocarían impuestos, los subyugarían, se llevarían a sus mejores hombres para que guerrearan por ellos, se llevarían a sus mejores o a sus más lindas mujeres para que fueran sus perfumistas, les sirvieran en sus palacios, etcétera. Les dijo, Dios les mandó decir todo lo que les ocurriría. Mas sin embargo el pueblo dijo, queremos un rey. Y Dios los complació. Pues bien, se tuvieron reyes buenos y muchos reyes malos. Acaz es uno de esos malos y se puede decir que fue el colmo de los colmos. Vamos a leer, para contextualizar un poco, la invitación es a leer todo el capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 28, pero vamos a leer de allí solamente una porción que ejemplifica lo que estamos diciendo o las consecuencias de lo que estamos diciendo. En Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos del 8 hasta el 11, dice, los israelitas se llevaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos y se llevaron el botín a Samaria. Pero había allí un profeta del Señor llamado Obed, y éste salió al encuentro del ejército que venía a Samaria y les dijo, porque el Señor Dios de sus padres estaba lleno de ira contra Judá, los ha entregado en sus manos, y ustedes los han matado con una furia que ha llegado hasta el cielo, y ahora se proponen subyugar a los hijos de Judá y de Jerusalén como sus esclavos y esclavas. ¿No tienen ciertamente transgresiones de parte de ustedes contra el Señor su Dios? Ahora pues, óiganme, y devuelvan a los cautivos que capturaron de sus hermanos, porque el furor de la ira del Señor está contra ustedes. Una gran calamidad que estaba sufriendo el reino de Judá en manos del reino de Israel, y más sin embargo allí la misericordia de Dios nuevamente va y sale en favor de esos que ahora eran unos, sufrían la desgracia y estaban pagando las consecuencias de un mal reinado, de un mal gobierno, y Dios les tiende la mano. Ese es nuestro Dios. Vamos a ir a una primera adoración, una primera alabanza, y ya comenzamos con nuestro devocional en casa. Te animo a continuar, perseverar en este tiempo para que juntos oremos al Señor.
Ya regresamos. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está en él. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. Tiempo de confesión. El rey Acaz, capítulo 28 de Segunda de Crónicas, versículo 1. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor, como su padre David lo había hecho. Si leemos todo el capítulo 28, veremos como que este rey que empezó a reinar muy joven y que, según vería uno allí, murió también muy joven, no tenía consejeros. En ninguna parte vemos por allí como a esos consejeros, a esos sacerdotes, a esos levitas, ¿no? Como que no había nada. Este hombre, de alguna manera, pensaba que él era capaz solito, que él podía, que él con su estrategia, con su inteligencia, a su manera, él podía reinar solo. Y eso nos trae como a la mente, uno dirá, uy, qué bruto. Así actuamos nosotros. Muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera. Nosotros somos capaces, nosotros podemos. Y las consecuencias las paga uno muchas veces, las sufren los que están a nuestro alrededor. Y no sé por qué queremos humanamente hacerlo solos, si tenemos a un Dios grande, todopoderoso, que nos puede ayudar, que nos puede aconsejar, que nos puede guiar, que nos puede instruir y que milagrosamente puede obrar con prodigios a nuestro alrededor y nos puede sacar de situaciones difíciles. Este rey no vio eso. Este rey, al parecer, solo se veía a él y no vio a ese Dios. En confesión oremos al Señor y pidámosle que no permita que seamos así, que seamos solos, que nos sintamos que somos capaces, que acudamos a Él, que nos entreguemos a Él. Qué tan bueno hacerlo desde nuestra juventud, desde nuestros primeros años. Sería ideal. Tal vez muchos esperamos que pase el tiempo para aceptar que necesitamos a ese Dios. Hagámoslo prontamente. Señor, Dios de la gloria, tu palabra nos muestra que humanamente no podemos. Tu palabra nos muestra que te necesitamos. Pero ¿cómo podremos acudir a ti, Señor, si no vamos a las Escrituras y si no te buscamos a ti, Señor? Padre Santo, confesamos nuestra impotencia, Señor. Confesamos, Señor, nuestra dificultad. Confesamos delante de ti, Señor, nuestro pecado. Oh Padre Santo, aquí en tu palabra vemos a ese Dios que está pendiente de absolutamente todo, Señor, de nuestras vidas. Confesamos a ese Dios bueno, maravilloso,
que está al tanto de lo que nos ocurre. Confesamos a ese Dios también que es Dios justo y todopoderoso y que ante el pecado, ante nuestro pecado, actúa. Y estamos también delante de ese Dios que se llena de ira, porque a pesar de todo lo que hace por nosotros, nos vamos atrás o no te seguimos, Señor. Ese Dios justo que lo ha hecho todo por nosotros a pesar de nuestro pecado y nuestra maldad. Padre Santo, ayúdanos, Padre de la gloria. Ayúdanos para estar delante de ti. No permitas, oh Padre Santo, que nos alejemos. Y no permitas, oh Padre Santo, que otros paguen las consecuencias también, Señor, de nuestras faltas, de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, cada día, oh Rey de la Gloria. Yo te lo pido, te lo ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a una nueva alabanza y ya continuamos con nuestro devocional en casa. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Tiempo de adoración. Vamos a adorar y alabar a ese Dios que no nos abandona a pesar de lo malo que somos. Dice así el versículo 11. Ahora pues, óigame y devuelvan a los cautivos que capturaron de sus hermanos, porque el furor de la ira del Señor está contra ustedes. El pueblo estaba pagando las consecuencias de ese mal rey. El pueblo también se había corrompido, de alguna manera guiado por ese mal rey, pero estaba pagando las consecuencias. Y aquí interviene providencialmente la mano de Dios y salva de la esclavitud a un gran número de personas. Dios no nos abandona. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, Dios ahí está respaldándonos. Dios está ahí hablándonos, Dios está ahí redarguyéndonos, Dios está ahí tratando con nuestro corazón, tratando con nuestro pecado. Dios nos está llamando, Dios no nos deja. Adoremos a ese Dios tan bueno, tan misericordioso con nosotros. Pensemos en ese Dios que a pesar de nosotros lo hace todo para nuestra bendición, para nuestro beneficio. A ese Dios que hasta envía a su Hijo a morir por nosotros, para poder justificarnos, para poder que su demanda de justicia fuera saciada. Adoremos y alabemos a ese Dios que así como en aquel tiempo, hoy también obra a favor de nosotros. Padre, ayúdanos a verte a ti, Señor, aún hasta en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas, las luchas que tenemos, Padre Santo. De verte a ti cómo estás moldeándonos, Padre Santo. El cómo no nos abandonas, cómo no nos dejas a pesar de todo nuestro pecado, Señor. Cómo nos das siempre una segunda y una tercera y todas las oportunidades que sean necesarias, oh Padre Santo. A ese Dios alabamos, un Dios grande en misericordia. Ayúdanos, Padre Santo, para que, oh Rey de la Gloria, no nos quedemos en nuestra condición, sino que te anhelemos a ti. Padre Santo, recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, que es imperfecta, Señor, porque sale de nosotros, viene desde nuestro corazón y, Señor, quisiéramos
Muchas veces queremos hacer lo bueno, pero, oh Padre Santo, fallamos y hacemos lo que no queremos. Gracias, oh Padre Santo. Señor, tú eres el único que merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Recíbela, oh Padre Santo, y ayúdanos, Señor, para estar siempre rendidos delante de ti, para que todo lo que hagamos te glorifique a ti. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya regresamos. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Tiempo de súplica. Otro rey, el rey David. El rey David también pecó, y pecó gravemente contra Dios. Y finalmente tuvo que pagar por sus culpas, por sus transgresiones, y muchos sufrieron. El rey David, cuando le fue enrostrado su pecado, ¿qué hizo? Acudió a Dios. Se entregó a Dios, oró, clamó a ese Dios. Este rey Acaz, versículo 22 dice: en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Es como una contradicción. En el tiempo de la dificultad, correr en vía contraria a Dios, en vía contraria a lo que Dios está mostrando. Serle más infiel a Dios, a un Dios que ya lo había sacado de un gran aprieto, y aquí este hombre hace lo malo, se ensaña en hacer lo malo. Así es el corazón de nosotros, así es el corazón del hombre. En este tiempo de súplica, pidámosle a Dios que en el tiempo de la dificultad acudamos a Él, que no busquemos otra opción, que no busquemos otras posibilidades, que no confiemos en nosotros, sino que en el tiempo de la dificultad acudamos a Él, nos entreguemos más a Él, pidamos perdón, nos arrepintamos, nos sometamos a la disciplina de Dios, a las consecuencias de nuestro pecado, pero que no nos alejemos de Dios, no sigamos este ejemplo tan humano de el rey Acaz, de en el tiempo de la angustia ser más infiel a Dios. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, ayúdanos con nuestra humanidad tan difícil, oh Padre Santo, ver que aún en el tiempo de la angustia es cuando tenemos que acudir a ti, no solamente en el tiempo bueno, no solamente en el tiempo de la bendición, no. Cuando hay dificultades, correr aún más a ti, Señor. No dar tiempo, no esperar, no descansar, no dormitar, Señor. Acudir a ti. Mirar que tú eres la única solución. No una de las soluciones, sino la única solución a nuestra gran dificultad. Las dificultades que vienen a nuestra vida a causa de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos en eso, Padre Santo,
porque humanamente no te vemos así, Señor. Perdónanos, oh Padre de la gloria. Yo te lo pido, yo te lo ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Vamos a las acciones de gracias. Dice en el versículo 27, Acaz murió. Acaz durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pues no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías reinó en su lugar. Acciones de gracias, recalco. Su hijo Ezequías reinó en su lugar. Acciones de gracias. Si leemos el capítulo 29 de Segunda de Crónicas, vamos a encontrar que este rey Ezequías fue un buen rey. Uno no sabe, y es obra del Señor, cómo de alguien que fue tan infiel al Señor, salió alguien bueno. Eso no es por condición humana, por mano de obra humana, eso es por la mano de Dios, por la misericordia de Dios con ese pueblo, porque Dios es soberano y porque aquí Dios se acuerda de ese pueblo que así no lo llamara, así no le clamara, Dios estaba pendiente de él y era un Dios que cumple, que tenía una promesa por cumplir, hecha al rey David y no iba a fallar. La misericordia de Dios manifestada aquí en ese hijo, el rey Ezequías. El pueblo sufrió y se podría decir que de alguna manera alegórica es como el pueblo que pasó por ese desierto y que tuvo que venir una nueva generación para que pudieran entrar a esa tierra prometida. El pueblo que tuvo que esperar también muchos años para que llegara ese rey prometido, ese Cristo que vendría verdaderamente a liberar al pueblo de la opresión del pecado. Y estamos hablando del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque aún hoy hay esperanza. Hay esperanza de que también estas nuevas generaciones que están llegando a sus pies, pues que sean generaciones que alaben y adoren a Dios, que desde su juventud se entreguen a Dios, que lo miren como la única opción. Damos gracias al Señor por esos programas, tal vez de nuestra iglesia y otros programas bien intencionados, como el programa de los Gifted, que son jóvenes que anhelan al Señor y que esperan que Él sea quien les bendiga en sus vidas. Damos gracias por nuestros niños que semana a semana anhelan y esperan que en Redil Junior se les predique la palabra. Damos gracias por esos pastores y por esos maestros que semana tras semana predican su palabra y que la enseñan como debe ser, que le enseñan con la firme esperanza de que el Señor bendiga aún hoy por medio de esa predicación efectiva y fiel de su palabra. Gracias al Señor, porque aún hoy tenemos esperanza. Bendito Dios y Padre de la gloria, gracias por este ejemplo que nos muestras
Señor, aquí en tu palabra, en Segunda de Crónicas, capítulo 28, de que a pesar de lo malo que fue este rey, había esperanza para ese pueblo y a pesar de las adversidades, de los sufrimientos, tú no los abandonaste, Señor, a pesar de lo malos que fueron, Señor, pagaron las consecuencias, pero tú tenías una segunda oportunidad para ellos, así también con nosotros, Señor. Acompaña todos estos programas, Señor, que tenemos, Señor, en la iglesia y las cuales buscan, Padre Santo, de que aún nuestros niños, jóvenes, Señor, sean edificados, Señor, en tu palabra y que haya temor en ellos, un temor reverente que los lleve hacia ti, Señor, que los guíe a ti, Padre de la gloria. Gracias, oh Rey, gracias, oh Padre soberano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por estos espacios, por estos medios que nos permiten llegar hasta tantas personas, que nos permiten abrir su palabra y orar su palabra cada día. Si este devocional de alguna manera fue de bendición para ti, pues compártelo. Si este canal es de bendición para ti, pues suscríbete y así aseguras que todos los días te esté llegando este contenido que generamos en la iglesia del Redil Estadio. El Señor te bendiga y nos vemos en una nueva oportunidad que el Señor nos regale. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.